Leer y escribir en la universidad, una nueva cultura. ¿Por qué es necesaria la alfabetización académica? Introducción. Este artículo se propone someter a consideración un estudio contrastivo, iniciado en el año 2000, sobre concepciones y formas de enseñanza de la escritura académica en universidades anglosajonas y argentinas. Asimismo, argumenta a favor de la necesidad de ocuparse de la lectura y la escritura en la universidad, como una responsabilidad compartida entre alumnos, docentes, universidades, y con el apoyo de las diferentes instituciones al servicio de la educación. En primer lugar, voy a mostrar que las prácticas y representaciones que en nuestra cultura universitaria aparecen como naturales son apenas algunas que otras opciones didácticas y políticas educativas. Es decir, las prácticas a las que estamos acostumbrados no necesariamente deberían ser como son, dado que existen otras alternativas. Dicho de otro modo, apreciar qué se hace en otros lugares del mundo sirve para darnos cuenta de dónde estamos situados. Sin un parámetro de comparación, lo que hacemos habitualmente nos resulta natural, lo damos por único, universal y necesario. El contraste de otras prácticas de enseñanza sirve para desnaturalizarlo, incluso para abrir la puerta al cuestionamiento de las propias representaciones gráficas y prácticas. En segunda parte del trabajo expondré las razones por las cuales es necesario ocuparse de la lectura y la escritura en la educación superior y examinaré los principales obstáculos para hacerlo. Estudios sobre representaciones y formas de enseñanza de la escritura y lectura académicas en universidades anglosajonas y argentinas. Este estudio surgió en el año 2000, en el contexto de la enseñanza universitaria en Argentina. Los docentes del tiempo parcial o profesores de cátedra mayoritariamente se preocupaban de la lectura y la escritura de sus alumnos. Enseñaban en varios casos, en algunas pocas carreras universitarias, ¿Lo vuelvo a grabar? No. En varios casos, en algunas pocas carreras y universidades, se enseñaba la lectura y la escritura, pero restringida a talleres al comienzo de la educación superior. Nadie se preocupaba, pero todos se quejaban de lo poco y mal que leían y escribían los alumnos, es decir, las dificultades de los alumnos sí era algo visible. Para ubicar a la audiencia, preciso explicar el contexto de la investigación. En Argentina, las universidades son mayoritariamente públicas y totalmente gratuitas. Existen pocas universidades privadas, por consiguiente, la mayor cantidad de estudiantes asisten a las universidades públicas, y solo algunas de ellas tienen un examen de ingreso que restringe las entradas con cupos. La calidad de la educación de las universidades públicas suelen ser, no en todos los casos, pero sí en buena parte, superior a la educación que se imparte en las universidades privadas. En el año 2000, cuando inicié esta investigación, el contexto investigativo en Argentina estaba dado por estudios que se centraban en los problemas que tenían los alumnos para escribir. Se realizaban muchos estudios y diagnósticos, y sus resultados eran análisis de múltiples dificultades. Se habían diagnosticado todo lo que no sabían hacer los alumnos universitarios. En menor proporción, se hacían algunos estudios que también ponían de relieve las dificultades de comprensión de textos de los estudiantes universitarios. Además, se investigaban los procesos de la escritura en alumnos. Se puede notar que no se realizaban estudios sobre la enseñanza. Capítulo 2. Propuestas pedagógicas y didácticas para favorecer el desempeño de los estudiantes. Diseño metodológico. Se trabajó con un método contrastivo, que implica descubrir y caracterizar representaciones y sistemas o formas de enseñanza de las escrituras académicas y comparar los datos recogidos de las universidades anglosajonas con los obtenidos en las universidades argentinas. Se recogieron dos clases de datos, documentales y entrevistas. Los primeros fueron documentos impresos y mayoritariamente virtuales, obtenidos a través de una extensa búsqueda en Internet.
Los documentos recogidos y analizados relativos a la enseñanza de las asignaturas y a la enseñanza de la escritura en las universidades fueron los siguientes. Primero, programas de estudios de las carreras y diversas cátedras. Segundo, estatutos universitarios, reglamentos e informes institucionales en las universidades anglosajonas, en los cuales aparecía la escritura, en cambio de las universidades argentinas la escritura no mencionaba. Orientaciones a los alumnos dadas por los profesores de las cátedras. Consignas, rejillas de evaluación, propuestas didácticas, materiales elaborados por centros de escritura en las universidades anglosajonas destinados a alumnos y docentes. Y por último, actas de congresos con ponencias, donde se mencionaba que se hace con la escritura en la universidad, artículos publicados por docentes. Lo anterior se consiguió especialmente para los países anglosajones, a través de sitios de internet de las distintas universidades. En cambio, en las universidades argentinas el material recogido era predominantemente impreso. Análisis de datos. Para analizar la información se caracterizaron, por un lado, las representaciones a partir de los siguientes ejes. ¿Cómo se conciben la lectura y la escritura? ¿Cómo se entiende su aprendizaje, su enseñanza y su evaluación? ¿Qué se piensa de los alumnos universitarios con relación a ello? Por otro lado, se analizaron las prácticas, pero las prácticas enunciadas no se observaron clases. Se analizaron documentos y entrevistas, es decir, lo que se dice acerca de lo que se hace. Los ejes para examinar las prácticas fueron los sistemas de enseñanza de las escrituras y el grado de la responsabilidad institucional asumido. Diseño metodológico. Se trabajó con un método contrastivo que implica describir y caracterizar representaciones y sistemas o formas de enseñanza de la escritura académica y comparar los datos recogidos de las universidades anglosajonas con los obtenidos en las universidades argentinas. Se seleccionaron 10 universidades argentinas, 12 universidades australianas, 79 universidades estadounidenses y 24 canadienses. La muestra incluyó distintas clases de universidades, dependiendo de si se dedicaban o no a la investigación, del número de estudiantes y de su prestigio. El criterio para cerrar la muestra es el método cualitativo, como Strauss y Corbin en 1990, o Maxwell de 1996. Se llama saturación teórica, es decir, buscar información y detenerse cuando los datos empiezan a dar sistemáticamente la misma información cuando aparecen cuestiones nuevas. Esto ocurrió cuando se tenía alrededor de 30 universidades y los datos empezaron a repetirse. Sin embargo, la muestra fue extendida luego para intentar generalizar los resultados obtenidos. Se recogieron dos clases de datos, documentales y entrevistas. Los primeros fueron documentos impresos y mayoritariamente virtuales, obtenidos a través de una empresa extensa búsqueda en Internet. Los documentos recogidos y analizados relativos a la enseñanza de la asignatura y a la enseñanza de la escritura en universidades fueron los siguientes. Programas de estudio de las carreras y de diversas cátedras. Estatutos universitarios, reglamentos e informes institucionales en las universidades anglosajonas, en los cuales aparecería la escritura, en cambio en las universidades argentinas la escritura no se mencionaba. Orientaciones a los alumnos dadas por los profesores de las cátedras. Consignas, rejillas de evaluación, propuestas didácticas, materiales elaborados por centros de escritura en universidades anglosajonas destinados a alumnos y docentes. Actas de congreso con ponencias, donde se menciona que se hace con la escritura en las universidades, artículos publicados por docentes. Lo anterior se consiguió en los países anglosajones,
a través del sitio de internet de las distintas universidades. En cambio, en las universidades argentinas el material recogido era predominantemente impreso. El valor de los estudios comparativos. El trabajo de investigación presentado, realizado con un enfoque contrastivo, ha permitido volver observable el quehacer propio. Comparar lo que hace Argentina con lo que hacen otros países ayuda a entender mejor el problema. Sabido que en la práctica y concepciones arraigadas son difícilmente apreciables como tales desde su interior y que los estudios comparativos suelen ser instrumentos apropiados para dotarlas de visibilidad. Por ello, indagaciones contrastivas como presente posibilitan convertir en observable algunos supuestos y modos de hacer habituales y culturales, pero no naturales ni necesarios. A la vez, permiten aprender del camino transitado por otros, no para copiarlo, sino para evitar intentar lo que ya fue probado, para poder diseñar a partir de la experiencia ajena y de este modo para contribuir a la didáctica de la escritura y la lectura en la educación superior. Si no tenemos en cuenta lo realizado por otros, no es posible avanzar. Por ello, es importante documentar las prácticas. Esto posibilita hacer historia científica. Si no se publica, el quehacer docente e institucional queda en el campo de la experiencia anecdótica individual. Si se difunde a través de la escritura, lo que hace es en las aulas y en las instituciones es favorecer que otros lo critiquen y construyan a partir de allí. Así funciona la ciencia, el conocimiento se va documentando y es objeto de crítica del conocimiento posterior. Análisis de datos. Para analizar la información se caracterizaron por un lado las representaciones a partir de los siguientes ejes. ¿Cómo se concibe la lectura y la escritura? ¿Cómo se entiende su aprendizaje, su enseñanza y su evaluación? ¿Qué se piensa de los alumnos universitarios con relación a ello? Por otro lado, se analizaron las prácticas, pero las prácticas enunciadas no se observaron en clases, se analizaron documentales y entrevistas, es decir, lo que dice en entrevistas o documentales escritos acerca de lo que se hace. Los ejes para examinar estas prácticas fueron los sistemas de enseñanza de la escritura y el grado de responsabilidad institucional asumido. Los resultados de mi estudio contrastivo nos han llevado a fundamentar por qué la educación superior ha de hacerse cargo de la enseñanza de la lectura y la escritura académica, y qué escollo ha preciso enfrentar. Ahora bien, es posible invertir el razonamiento y preguntarnos, ¿qué ocurre si no ocupamos de la lectura y la escritura en cada materia? Encontrar una respuesta es sencillo. Ocurre aquello de lo que habitualmente nos quejamos, que los alumnos no participan en clase, no están motivados, no entienden lo que leen, no saben escribir, aprueban el examen y en la materia siguiente se olvidan de lo supuestamente aprendido. Egresan de la universidad sin poder comunicarse eficazmente por escrito en el mundo profesional, al que entran y no tienen herramientas para seguir aprendiendo autónomamente en el futuro. Si la universidad no asume un compromiso serio y sostenido de integrar la lectura y escritura a la enseñanza del conjunto de las asignaturas, ocurre sencillamente esto. Esta consecuencia de no ocuparnos de la lectura y la escritura atañen a la calidad y a la equidad de la educación. Se ha señalado que no hacerse cargo de leer y escribir académicamente, pero sí evaluarlo, implica éticamente una evaluación injusta. Esto, en Argentina como en otros países, no afecta a todos los alumnos por igual, perjudica más a aquellos que provienen de entornos familiarizados con las prácticas de la lectura y escritura académica. Si las universidades no les ayudan con esta, tampoco tienen apoyo en sus lugares.